Misioneros, ustedes tienen un rey, se llama Cristo Jesús. Amén. Durante 1000 años, fue cerca de 1000 años esto. Enseñó a sus descendientes la ley de Dios y el conocimiento de la ley se transmitió, ¿cómo dice aquí? ¿De padres a quién? ¿Cómo fue la educación durante los primeros 1000 años? ¿Cómo fue la educación? De padres a hijos. Por eso dice engendró hijos e hijas, engendró hijos e hijas. Hermano, no hay duda que tenemos que volver a lo que Dios manda. Y este instituto tiene como propósito en cuestión de la educación que la ley de Dios y todos los principios de la ley de Dios, también vistos en las leyes de la salud, puedan ser transmitidos ¿de qué? De padres a hijos. Y en la mañana vimos que Salomón se enamoró de una pagana y ha de haber tenido problemas con sus hijos como los tuvo. Qué triste. Miren lo que dice aquí. El mundo se envileció tanto que se necesitó limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por ¿quién dice aquí? ¿Y qué más? ¿Te das cuenta? Noé, Adán, padres a hijos, así se mantuvo. Esta es la verdadera educación. Bajo los principios de la ley de Dios. No había un reino de Babilonia que dominara todavía, no había un reino de Medio Persia, de Grecia, no había un reino que dominara. Qué feliz han de haber sido esos momentos donde el hombre era libre para adorar a Dios en medio de todavía una tierra bella y hermosa a pesar de la caída. Son principios, hermanos. Sigue diciendo aquí, y Noé enseñó los 10 mandamientos ¿a quiénes? A sus descendientes. Cuando los hombres se apartaron nuevamente, el Señor eligió otra vez ¿a quién? Abraham. A ver, pregunto, ¿Abraham, Noé, Adán y todos sus descendientes eran reyes sobre la tierra? No. ¿Qué eran? Eran jefes de familia con una responsabilidad: enseñar la ley de Dios a toda su descendencia. ¿Sí? Y luego dice por acá, la falta de voluntad para cumplir esta promesa que los descendientes de Abraham evidenciaron en su tendencia a formar, ¿qué hicieron ellos? Alianzas ¿con quiénes? Con los paganos. Y adoptar ¿qué? Adoptar sus prácticas. Bueno, vamos a continuar. Adán tuvo un hijo que se llamó Caín. Pero ¿qué pasó con Caín? Al recibir la maldición de Dios cuando mata a Abel, ¿qué hace Caín? ¿Qué hizo Caín? Mira, papá, le dijo a Adán, yo no quiero que tú me eduques, no me gusta tu educación. Se retiró de la educación que Dios había propuesto. Y Caín, el que transgredió la ley de Dios, se fue. ¿Se retiró de dónde dice? De la familia. Y está en la Biblia. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó, ¿qué dice ahí? Una ciudad a la cual dio el nombre ¿qué? De su hijo mayor. ¿Qué fundó? ¿Quién fue el primero que fundó una ciudad? Caín. Pero esa ciudad no era un imperio. Y vamos a ver entonces, vamos a hacer un resumen hasta aquí. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y le dice, yo quiero que tú transmitas mi ley a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos. Pero cuando viene la transgresión, Caín se separa de ese sistema que Dios había enseñado. Y dice, no, yo no quiero estar en la familia, yo no quiero estar escuchando de ti, papá, la ley de Dios. ¿Cuántos jóvenes dicen eso el día de hoy? ¿Cuántas señoritas? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños? Yo no quiero más que me estés hablando de esas cosas, ya me las sé.
Pídanle a Dios que saque ese Caincito de su corazón. Porque Caín dijo, ya estoy harto de que me voy de lo que era la autoridad patriarcal en ese tiempo. Y dice que se fue y fundó una ciudad. Caín se había retirado de la presencia del Señor. A ver, vamos a entender esto. Desechando la promesa del Edén restaurado para buscar. ¿Qué buscó Caín? Riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero. ¿Qué dice aquí? Progreso. ¿Qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Pero Caín dijo, sí, mi reino es de este mundo. Yo voy a empezar a hacer tesoros en esta tierra, a hacer construcciones, terrenos, a agarrar más de lo que necesito, a enfocarse en la tierra. Oh, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y Caín dijo, no me hables de Dios, yo quiero este mundo. Pero menospreciaron a Dios y se pusieron a sus propósitos hacia el ser humano. Al homicidio cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia, es decir, más de una mujer en su matrimonio, y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar la venganza prometida a Caín, una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, había habitado en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo. ¿Ellos se enfocaron en lo terrenal y lo material? No. Ellos llevaron una vida pastoral, iban de aquí para allá, de aquí para allá, y se consideraban, como dice aquí, extranjeros y qué más, y peregrinos sobre la tierra, que buscaban una, ¿qué dice? ¿Esto es qué? A ver, ¿qué buscaba Abel? ¿Qué buscaba Abel? Ay, hermanos, Abel le habían contado y él sabía que lo habían sacado, que habían sacado sus padres del jardín del Edén. Y dice, no, ese es mi hogar, yo quiero ese hogar otra vez. Amén. Y entonces Abel no se dedicó como su hermano Caín, a fundar ciudades y ciudades. No. Él se dedicó a mantener la fe pura que lo llevaría de regreso a esa patria celestial. Amén. Mientras Caín se dedicó a fundar ciudades, a enfocarse en lo terrenal, y se le quitó toda esperanza de regresar otra vez a la patria celestial. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Abel ya anhelaba una patria celestial. Abel no se fijó tanto en lo material. La Biblia dice que ellos confesaban y consideraban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El pueblo adventista es porque quiere ir al cielo, por eso se llama adventista, ¿no es así? ¿Y cuántos estamos como Abel pensando que solo somos extranjeros? Médicos misioneros que están por terminar. Somos, todos los que queremos ir al cielo, somos extranjeros. Lo material y lo terrenal no es nuestra prioridad. Amén. Peregrinos. Amén. Peregrinos. Hace rato escuchaba a la hermanita que venía de Chicago y dice, es que no sé dónde voy a ir. Amén, gloria a Dios. Ella es una peregrina y extranjera que Dios la va a guiar. Que lleva la religión de Abel. Aleluya. Que está esperando una patria mejor. Amén. Porque el que es nacido de Dios no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Amén.
Un día Cristo estaba predicando en un lugar, otro día estaba en otro día en otro. Después le dijo a los apóstoles, ¿les gusta esta vida? Y le dijeron, sí. Pues también, no sabes un día dónde va a estar predicando, dónde va a estar atendiendo. Porque no tenemos una patria en esta tierra, porque estamos esperando la celestial. Gloria a Dios. Amén. Ese es nuestro pensamiento. Todo misionero de Cristo, piensa como Cristo. Abel, que se fijaba en Cristo, dice, no, pues es que por más nación que aparezca aquí, yo no quiero fundar una ciudad, no. Yo voy a ir de cabaña en cabaña, de pueblo en pueblo, acordándome que yo no pertenezco a una tierra maldita, pero vivo en esta tierra maldita. Pero no voy a amar esta tierra que ha sido maldecida por el pecado. Hermanos, misioneros de sostén propio, estén donde estén, estemos donde estemos. No se nos olvide que en este mundo no tenemos reino. Somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué dice aquí? Sobre la tierra. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Entonces, por 1000 años, ¿qué pasó? Por los primeros 1000 años, cuando la tierra estaba joven, era muy fácil moverse por todos lados, porque no había fronteras. No había fronteras. No había naciones que dijeran, hasta aquí llego y tú hasta acá llegas. No. Andaban. Mira, allá va Abraham, va con su familia. Está bien. Pero otro dijo, no, yo me voy a enfocar en lo material, y fue el que fundó las ciudades. Por eso el mensaje es salir ¿de dónde? De la ciudad. Porque ¿quién fundó la ciudad? Caín fue el que primero fundó la ciudad para enfocarse en lo terrenal y en lo material. ¿Tú por qué vives en la ciudad? Es que allí tengo todo a mi lado. Mira, tengo la tienda, tengo el hospital, tengo todo a mi lado. Y cuando viene el coronavirus, todo está cerrado. No tengo nada, estoy encerrado. Aquí tenemos cocos. Y aquí, cerca del mar, aunque las tiendas estén cerradas allá en la ciudad, aquí nos cae un coco del cielo, porque Dios mueve la... Amén. No comemos ardillas. No, una ardilla corta. Como una ardilla, uno se sube, ok. Hermano, qué bendición. Mientras la gente está estresada allá metida en la ciudad, ustedes se toman un día de descanso y van al mar. Porque confesamos junto con Abel y con Cristo Jesús que nuestro reino no es de este mundo, y confesamos esta mañana que no andamos buscando ni anhelando una patria en esta tierra. Por eso lo damos todo lo que podemos. Por eso nos cansamos. Y aun cuando estamos cansados, por fe seguimos. Amén. Porque no esperamos aquí finalmente que te digan, mira, esta es tu casa con alberca, ahora sí descansa, este es tu descanso final. Algunos anhelan sacarse la lotería para no trabajar. No, hermanos, estamos esperando la vida eterna. Amén. La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Nosotros sabemos que Dios le dijo a Abraham, recuerden que cómo era la sociedad antes, los padres dirigían la familia. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, ¿y dónde más? Y de tu parentela. Leo esta cita, mensaje para los jóvenes, 328, escuchen bien. Los padres nunca deben perder de vista su propia responsabilidad acerca de la futura felicidad de sus hijos.
cuando él buscó una novia a su hijo Isaac. Escuchen bien. El respeto de Isaac por el juicio de ¿qué dice aquí? De su padre era el resultado de ¿qué? ¿Quién lo educó? ¿Abraham? Hermanos, el Estado tiene una educación y el Rey del universo tiene otra educación. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dice aquí que Abraham, su padre, era el resultado de esta educación, este respeto. ¿Qué le enseñó, hermanos? Respeto. Muchachos y muchachas, jóvenes y señoritas, respeten a su padre y a su madre. Pero madres y padres, es necesario que ustedes enseñen el respeto también en sus casas. No esperen respeto cuando no lo enseñan. Dice aquí, al mismo tiempo, ¿dónde está el resultado de su educación? Que le había enseñado a amar una vida de ¿qué? ¿Una vida de qué? Entonces el patriarcado enseñaba al padre y enseñaba al hijo y al hijo del hijo a que obedecieran ¿a quién? A Dios. Que obedecieran a que, como dice ahí, respetaran ¿qué? Miren, vamos a ver esto. Al mismo tiempo que Abraham exigía a sus hijos, ¿qué dice aquí? Eso se llama patriarcas. Porque el padre era temeroso de Dios. Sus hijos nunca dijeron, es que ya cumplí 18 años, ya me voy. La verdadera educación enseña que a los hijos que respeten a la autoridad ¿qué? Paterna. Su vida diaria daba testimonio de que esa autoridad no era miren lo que dice aquí. Dominio. No era un dominio egoísta o qué? Arbitrario. O arbitrario. A ver, ¿cómo es el Estado? Porque ahorita vamos a ver el origen del Estado. Y después vamos a ver en la otra sección, vamos a ver qué hacer y cómo vivir dentro del Estado cuando somos cristianos, ciudadanos de dos mundos. Qué difícil. A nosotros nos tocó vivir. Por lo menos los que estuvieron en los primeros 1000 años de este mundo vivieron solo bajo la autoridad de Dios, a través de sus padres y su abuelo, bisabuelo y todo eso. Miren lo que dice aquí. Su vida diaria daba testimonio que esta autoridad no era un dominio egoísta o arbitrario, sino que se basaba en ¿qué? En el amor y procuraba. Ajá. Cuando Dios levantó, hemos hablado a veces de los patriarcas y los patriarcas y los patriarcas, pero ¿qué son los patriarcas? Son los primeros que vivieron en los primeros 1000 años, temerosos de Dios, que nunca estuvieron dominados por el Estado. Que prefirieron pasarle a sus hijos una educación que ellos habían recibido de Dios mismo. Amén. ¿Para qué se levantó este instituto aquí en Paraíso, Tabasco? Para eso. Para que la educación de Abraham, de Isaac, de Moisés, de todos los profetas, se le pase a tus hijos. Amén. Para eso se levantó. Ahora quiero decir algo. Hubo un tiempo durante los primeros 1000 años que el pueblo de Dios vivió en esta tierra, y que los patriarcas, es decir, los padres, los abuelos o las personas mayores, eran la autoridad que los gobernaba a ellos, pero no los gobernaba de una manera egoísta o arbitraria, sino que los gobernaban de una manera como con amor, deseándoles su bienestar y de su dicha. Qué bonito gobierno el de los patriarcas. Qué bonito. No sé cuántos se acuerdan aquí si tuvieron un abuelito, si tienen un abuelito vivo todavía. Iban allá y el abuelito lo regañaba y todo. El abuelito sí regañaba, la mamá a veces no regaña, ni el papá, pero el abuelito sí regaña. ¿Qué pasó después? A.T. Jones
dice en su libro, hay un libro muy bonito que se llama Patriotismo Cristiano. De ahí saqué varios de esto, conformándolo con la Biblia y el Espíritu Santo. Porque él dice, muchos dicen, yo soy de tal país, y yo soy de tal país, y yo soy de tal país. ¿Nosotros qué decimos que somos? Mexicanos. Pero si realmente somos cristianos, nosotros diríamos, anhelamos una patria celestial. Amén. Amén. Mi país no está en esta tierra. Como cristiano, mi país, todavía no he llegado a mi país. Amén. Un patriota, dice él, es alguien quien ama su tierra, quien ama su nación y que da todo por su nación. Y dice R. Jones, pero un patriota cristiano está esperando que algún día Dios lo meta a su nación, que es la Nueva Jerusalén. Un día ese patriota cristiano está esperando y anhelar que viva para siempre dentro de esa nación, la Nueva Jerusalén. Y ningún patriota cristiano, decía él, va a anhelar vivir en esta tierra, va a anhelar vivir para siempre como bajo una tierra que está bajo maldición. Entonces, ¿dónde se origina el Estado? Génesis capítulo 10. Es más, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 21, 25 y 28. Pues habiendo conocido a Dios, ¿Caín conoció a Dios? Sí. Después de Caín, bueno, vino el diluvio, vino Noé. ¿Los hijos de Noé conocieron a Dios? Sí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a quién, como a Dios. A ver, Abraham y todos los patriarcas conocieron a Dios. Sí. ¿Le glorificaron como a Dios? Sí. ¿Y cómo le glorificaron? Exaltando su ley en sus familias. Amén. Pero hubo la otra descendencia, ¿verdad? La de Caín. Antes Caín fundó una ciudad, pero esa ciudad no era un imperio, fundó una ciudad. Pero después del diluvio también se aplica esto. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, verso 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, que dice, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Después del diluvio, ¿quién fue el necio? Así es. Miren, después del diluvio viene el origen del imperio. Este imperio que vemos acá de Babilonia, ese no fue el primer imperio. Ese es el primer imperio que se le muestra a Daniel en la visión. Pero antes de él había otro imperio que se llamó el imperio de Asiria. ¿Cómo surgió Babilonia? Bueno, Asiria era un imperio, todavía no existía Babilonia. Y Asiria dijo, bueno, yo tengo mucho poder, y le dijo a Nabopolassar, tú vete y allá está una provincia que se llama Babilonia, quédate de rey allí. Y a otro le dijo, tú quédate de rey allá en Media Persia. Estos todavía no eran imperios, eran provincias de Asiria. Asiria no fue el primer imperio, no fue el primer estado. El primer estado lo formó Nimrod. Vamos a ver Génesis capítulo 10. Vamos a Génesis capítulo 10, por favor. Génesis capítulo 10. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo, pero estamos en el mundo. Génesis capítulo 10, versos 5 al 8. Es más, si leemos desde el 5. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Génesis 10, 5. Ok. Se dan cuenta que antes era por familias. Los hijos de Cam, Cus, y ahí está el verso 6. Ahora vamos al verso 8. Y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod,
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahí está la palabra. Llegó a ser, ¿qué dice? El primero. Antes, por 1000 años, todos dependían de Dios y respetaban a sus padres, los patriarcas respetaban a los patriarcas. Y las familias formaban una comunidad y no había nadie que dominara las familias. Nadie. Salud. No había nadie que dominara las familias. Pero viene después el diluvio y viene Nimrod, y Nimrod dice: yo voy a tomar control de todas las familias. ¿Qué haríamos nosotros? Antes las familias tenían la libertad de adorar a Dios, de educar a sus hijos, la libertad de ir a donde sea, pero viene Nimrod y dice: te cambio todo eso que tú tienes por otros beneficios que te voy a ofrecer. Y Nimrod es el que crea el Estado. Médicos, misioneros, ustedes y todos los que somos predicadores, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cómo ser ciudadanos de dos mundos? Nimrod es el primer poderoso, es el primero que crea un imperio. Nimrod. Sigue diciendo la escritura en el verso 8: llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Otras traducciones dicen: este fue un vigoroso déspota. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador o vigoroso déspota delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Ahí lo dice. ¿Y fue el comienzo de qué? De su reino. Él comenzó a reinar sobre las familias que se dejaron, ¿qué? Gobernar por él. Y dice aquí: y fue el comienzo de su reino. ¿Cómo se llama? Babel. Pero también, ¿qué hizo? Erech, Akkad, Calné, en la tierra de ¿dónde? De Sinar. De esta tierra salió ¿para dónde? Para Asiria. ¿Y de dónde salió Babilonia? De Asiria. Bueno, es bonita la historia. Qué bonito es ser historicista. Y dice: de esta tierra salió para Asiria y edificó ¿qué? Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es, ¿qué dice? Ciudad grande. ¿Cuántas ciudades edificó? ¿Cuántas? A ver, ya leímos, ya contamos. ¿Cuántas edificó? ¿Cuántas? 7. Hasta ahorita van 5. Hasta ahorita van 7, pero más adelante. ¿Cuántas ciudades edificó? 8. No, hay una que está entre el medio de otras dos. ¿Cuántas cuentan? ¿Cuántas ciudades edificó? 9. ¿Ya contaron por allá? 9. Ok, dejémosle más o menos el 9, ¿no? Nuestra hermanita ya contó 14. Ok. 9 ciudades. Y él reinó sobre las ciudades. Entonces ahora los patriarcas decían: bueno, ahora está difícil, porque el asunto allá ya hay un reino, el primer imperio. Leo de este libro que les acabo de mencionar, se llama Christian Patriotism, patriotismo cristiano, del pionero A.T. Jones. Es decir, Nimrod fue el primero en establecer el poderío, el poder, la autoridad del gobierno humano en la forma de un Estado, ¿qué dice? Organizado. Se quitaron las libertades. Era el primer hombre para afirmar el poder y derechos.
y asumir el título del rey sobre los hombres. Y el principio de su reino era Babel, Erech, Akkad, Calná, en la tierra de Sinai. Fue el primer hombre que asumió el título de rey sobre los hombres. Antes no había eso. Ahí dice que antes era por familias, por familias, por familias. Pero llegó alguien y dijo: yo soy el rey de las familias. Hermano, me encanta ser adventista historicista, porque cada vez uno aprende y aprende y aprende y no deja de aprender. Amén. Patriotismo cristiano, página 14. Ahora, cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dio la descripción de lo que es el reino de los hombres. Pero el reino del hombre sobre el hombre se origina con Nimrod, siendo el primer rey de los hombres. Y cuando Cristo está en la tierra, Él describe lo que implica que un hombre reine sobre otro hombre. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a ver lo que hizo Jesús cuando Él dijo: mi reino no es de este mundo. Y cuando Él dijo: los reyes de la tierra se enseñorean ¿de quién? Sobre sus gobernados. Sobre sus gobernados. Porque Él sabía que el inicio con Nimrod así fue. Ellos tuvieron que dejar ciertas libertades para obtener ciertos derechos. Hermanos, en los tiempos en que estamos viviendo es necesario conocer este mensaje. ¿Qué tan esencial es conocer este mensaje? Vamos a ver la descripción de un reino. Cuando el hombre reina sobre el hombre, la descripción que dio Cristo Jesús. ¿Está bien? Vamos a ver. Lo tenemos en Deseo a todas las gentes, los que están apuntando, 504. ¿Sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes, ¿qué dice? Se enseñorean de ellas. Y los que entre ellas son grandes, tienen, ¿qué dice? ¿Sobre ellas qué? Tienen sobre ellas potestad. Por 1000 años el mundo no había conocido lo que era ser un rey. Pero llegó el momento. Y el mundo de allí en adelante jamás sería igual. Jamás sería igual. En los reinos del mundo, la posición significaba ¿qué? Engrandecimiento propio. Yo soy el rey. Siguiente. ¿Qué dice aquí? Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de ¿qué? De las clases gobernantes. Siguiente. La influencia, la riqueza y ¿qué dice aquí? Y la educación eran otros tantos medios para dominar al vulgo, es decir, al pueblo, para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores deberían obedecer y servir. Oiga, ¿y la religión? Así. Bueno, vamos a ver. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de ¿qué? De autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran ¿quiénes? Sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Hermano, cuando llega el Estado con Nimrod, es el primer poderoso en la tierra. Cuando llega el Estado, esto es lo que a partir de ahí se le ofrece al hombre como la mejor alternativa. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué dice hasta acá? Pero se desconocía el derecho del hombre como hombre de ¿qué?
De pensar y obrar como por sí mismo. Hay hermanos que quieren educar a sus hijos como los patriarcas, como los primeros 1000 años. Pero hoy están entre la espada y la pared porque llega, ¿qué? El Estado dice, no, la educación de este niño me pertenece a mí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Llegará el tiempo que, por confesar la verdadera educación, que es obedecer a Dios y someternos a Él, la falsa iglesia se unirá con el Estado. Ahora estamos entendiendo un poquito más. ¿Dios creó el Estado? No lo creó, pero lo permitió. Necesitamos sabiduría para saber cómo vivir en estos últimos tiempos. Vamos a seguir leyendo lo que decía Arte Jones. Escuchen bien esto. Por consiguiente, con establecer el reino de Nimrod, el mundo antiguo entró, en el mundo antiguo entero, ¿qué dice aquí? Entró En una nueva fase histórica. Nunca más el mundo sabría depender de Dios como familias. Ahora el Estado se iba a ¿qué? A apoderar de las familias. Ay, hermano, cuando leí esta información que es bíblica, que tiene también su apoyo en el Espíritu de profecía, dije, Señor, apiádate de tu pueblo en los eventos finales. Sigue diciendo la tradición oriental que hace a ese guerrero el primer hombre que llevó una ¿qué? ¿Quién fue el primero que llevó una corona real? Nimrod. El primero que se puso sobre los demás hombres, Nimrod. El primero que me dijo, me quieren que obedecerán, que no quieran, Nimrod. Y si ustedes quieren tener los beneficios, tienen que someter su capacidad de pensar. Nimrod. Dice aquí, la tradición oriental que hace ese guerrero, el primer hombre que llevó una corona real, señala un hecho más significativo que la asunción de un nuevo ornamento del vestido o hasta la conquista de una provincia. Su reinado introdujo en el mundo, ¿qué dice aquí? Un nuevo sistema de relaciones entre el gobernador y el gobernado. La autoridad de ex jefes descansaba sobre el sentimiento de parientes. Es decir, antes los que habían sido los jefes eran los patriarcas, y entonces yo te obedecía porque tú eras mi papá y tú me amabas, y por eso yo te obedecía y lo hacía por amor. Pero ahora cambiaba el tipo de obediencia. Ahora el mundo iba a obedecer a alguien que no conocía. La ley dominical, de eso se trata. ¿O no se trata de eso? De nuevo orden mundial. Pero somos ciudadanos de dos mundos. ¿Hasta dónde podemos someternos y hasta dónde no? Jóvenes misioneros, a ustedes les va a tocar una situación más difícil. Hoy hay restricciones por todo lo que está pasando, y tenemos que tener esta información bien clara en nuestra mente. Pablo la usó también. Esta información Pablo la usó. Y debemos ser, como dijo Cristo, los envío como ovejas en medio del lobo. Sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Antes la autoridad venía del Padre, porque el Padre estaba conectado con Dios. Pero este sistema, una vez introducido, se cambia para siempre la fase de la historia. Aquí dice, y el predominio del jefe era una imagen del control, ¿qué? Paternal. Esto eran los primeros 1000 años. Nimrod, al contrario, era un soberano de territorio. ¿Qué buscaba él?
¿Cuántas ciudades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas son mis ciudades. ¿Y qué buscaba el patriarca? Estos son mis hijos. Oh, dos cosas muy distintas. Este es mi terreno, dijo Nimrod. ¿Y qué decía Abel? Nosotros no buscamos terreno. Abraham andaba de aquí para allá, salió sin saber a dónde iba. Mientras Abraham buscaba terreno, ya los hijos de Caín, que son un poquito antes del diluvio, andaban buscando terrenos. No es malo tener un terreno, me refiero a que se enfocaban en los terrenos. Así que antes el control era paternal en el patriarcado. Nimrod, al contrario, era un soberano territorio y de hombres, solo a fin de que eran ¿qué? Sus habitantes. Nimrod dijo: no me importa si tú eres mi familia o no, yo te gobierno. Y los patriarcas decían: no, es que tú eres el hijo de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo. Claro que te voy a dar la sabiduría que Dios me ha dado. Nimrod, al contrario, era un soberano de territorio y de hombres, solo a fin de que eran sus habitantes. E independientemente de qué, de lazos personales. No me interesa tu familia. No me interesa tu familia. Hasta ahora había tribus, familias ampliadas, pero eso se llamaba sociedad. Pero ahora había una nación, una comunidad ¿qué? Política, el Estado. La historia política y social del mundo de aquí en adelante es distinta, si no divergente. ¿Cuándo cambió el mundo en cuestión del dominio del hombre con el hombre? ¿Desde hace cuántos años? Hace 5,000 años. Hace 5,000 años. Entonces Cristo tiene un problema, porque cuando está delante de Pilato le dice a Pilato: ¿sabes qué? A mí no me interesa ningún reino de este mundo. ¿Cómo? Yo tengo poder para soltarte. No, es que yo no ando buscando esto. Hermano, las situaciones se van a poner más graves y más difíciles. Hay personas o hermanos que pasan aquí por México, que se van a Estados Unidos y algunos los agarra la migración y los reinos de este mundo tienen leyes y reglas que obviamente hasta cierto punto, ¿verdad? El cristiano, mientras no vaya en contra mientras no le quiten esa dependencia de Dios, la respeta, ¿verdad? Por ejemplo, tienes una licencia de manejar. Bueno, eso no te quita la dependencia de quién, de Dios. Pero Jesús le dijo a Pilato: Pilato, tú no sabes. Yo no quiero dominar a los hombres por la fuerza como tú lo haces, o como los judíos lo están haciendo. De allí en adelante, desde hace 5,000 años, la historia cambió. Tal fue el origen del verdadero, tal fue el origen verdadero de ¿qué dice? Del Estado. Del Estado. El Estado era y es, dice A.T. Jones en su libro Patriotismo Cristiano, el resultado de la apostasía de hombres que se apartaron de Dios. Este es el único origen, decían los primeros adventistas. Ya así que todos los hombres, si todos los hombres siempre hubieran observado los 2 primeros de todos los mandamientos, habría sido imposible para allí alguna vez haber habido cualquier ¿qué? Estado. No podría haber habido ninguna autoridad humana ejercida. Todos habrían sido igualmente sujetos a Dios. Habría sido el único soberano Dios. Amén. Antes de Nimrod, allí afuera estaba la sociedad, es decir, los padres con los hijos. Escuchen bien lo que dice: el respeto de los derechos de personas y de su propiedad se mantuvo. ¿Verdad? Aquí está, el padre le daba a los hijos: esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo.
Y se iban, bueno, aquí vamos, esto estoy. Y se iban a otro lugar y así. El padre le daba a los hijos los derechos de persona, el respeto de los derechos de personas y de su propiedad antes de Nimrod. Solo que cuando la apostasía creció y los hombres se alejaron más lejos de Dios, fue que la idea monárquica se estableció y se personificó en Nimrod. Nadie malentienda, dicen los pioneros. Esto no es para decir ni hasta implicar que no debiera haber ahora ningún gobierno humano, que no debiera haber ningún estado. Tampoco es para implicar eso. Ni hasta que no debiera haber ninguna monarquía. Se debe decir simplemente lo que es la verdad, que si nunca se hubiera el hombre apartado de Dios, nunca podría haber habido en la tierra un estado ni cualquier gobierno humano. Cuando leí esto dije, wow, es cierto. Con cuánta razón todos los que dice Hebreos capítulo 11, que algunos decidieron ser apedreados y todo eso, porque no querían un país aquí. ¿Qué estaban buscando? Una patria mejor, la celestial. Pero que ellos tenían la historia de quién había hecho el estado. Ellos decían, no, una nación, un hombre gobernando otro hombre. Mi abuelo Adán y mi bisabuelo me dice que Dios bajaba y hablaba con él. Yo quiero volver allí. Amén, gloria a Dios. Pero como nosotros estamos ya 6,000 años alejados de Adán, 5,000 años alejados de la autoridad patriarcal, y vivimos 5,000 años y sobre todo ahorita, ¿cómo se llama ahorita? ¿El nuevo qué? Orden mundial. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Entonces, Nimrod otra vez. Pero ahora controlando cada aspecto de la vida. ¿Y cuánta necesidad ahora al final de la gran controversia tenemos de entender lo que Dios nos pide como ciudadanos del reino de los cielos? Repito otra vez, nadie malentienda, decían los pioneros. Christian Patriotism, patriotismo cristiano. Este libro lo encuentran los pioneros adventistas. Esto no es para decir ni hasta implicar que no debiera haber ahora ningún gobierno humano, que no debiera haber ningún estado, ni hasta que no debiera haber ninguna monarquía. Se debe decir simplemente que es la verdad, que si nunca se hubiera apartado el hombre de Dios, nunca podría haber habido en la tierra un estado ni cualquier gobierno humano. Y por ejemplo, en el libro de Hechos también se demuestra con los discípulos que le decía el gobierno, ya no tienen permitido predicar su religión a Juan y a Pedro. Sí. ¿Y qué dijeron ellos? No es lícito delante de Dios obedecer al hombre antes que a Dios. Sí, después vamos a ver, porque es una frase bíblica que dice, se meten en la religión. que dice, Él es el que quita reyes y pone reyes. Oiga, entonces, ¿se está contradiciendo con lo que nos está enseñando ahorita? ¿No? Vamos a ver que no. Miren lo que dice aquí. Es la siguiente parte. Es que los primeros adventistas Dios me dio un conocimiento tan lindo, tan bonito. Y cada vez que estudio la Biblia, el Espíritu lo decía. Y a ellos digo, qué ignorante soy todavía. Es mejor, siguen diciendo ellos, que hubiera un gobierno. Un gobierno, ¿qué dice? Malo como pueda ser, que no hubiera ningún gobierno en absoluto. Imagínate nada más, todos los que dicen, fuera la ley de Dios, no queremos, y que anduvieran sin qué. ¿Qué hubiera sido? Entonces Dios en su sabiduría, viendo a la gente de Nimrod que ya no quería nada con Dios, dijo, pues, si estos se quedan así como, ¿sin qué? Sin control, esto va a ser un desastre. Mejor para evitar
que esto sea un desastre. Porque solo piensan, cada uno iba a querer dominar sobre el otro. Ya, bueno, ya no quiero a Dios, ahora dame tu libro, dame tu... No, yo te quito la computadora, te quito esto, te quito lo otro. ¿Y eso iba a ser qué? Un desastre. Y como quiera Dios, a través de los gobernantes sigue... Bueno, es lo que vamos a ver más adelante. Es lo que vamos a ver más adelante. Es mejor que hubiera un gobierno malo como puede ser, que no hubiera ningún gobierno en absoluto. Incluso, tal gobierno como quién. ¿Como Nerón o como quién? O como Nerón. Es mejor que ninguno en qué. En absoluto. Porque si no, hermanos, pongan a una ciudad gente que no quiera conocer de Dios. ¿Y qué sería de esa ciudad? ¿Qué sería de ese pueblo? Todos matándose unos a otros. Y, hermano, el diablo se enseñaría. Y no habría esperanza de salvación para que ellos salieran de allí. ¿Y qué? Y algún día dejaran el error. Pero sin la apostasía, nunca hubiera habido ningún gobierno humano en absoluto. Y sin la apostasía que ha ido creciendo, nunca podría haber habido ningún tal gobierno como Nerón o Nerón. El ejemplo de Nimrod fue con impaciencia, ¿qué dice allí? Seguido por todas las tribus alrededor. Ok, aquí tienes un patriarca y aquí tienes otro patriarca. Ok, vamos a reunirnos los patriarcas y vamos a tener un rey que gobierne sobre nosotros. Ahí están otros patriarcas, vamos a tener un rey que gobierne sobre nosotros. Y eso un día le pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos pidieron un rey, estaban siguiendo el ejemplo de Nimrod. Miren lo que dice aquí. Las tribus siguieron con impaciencia alrededor hasta que todos lo absorbieron ese ejemplo. La sociedad había terminado, se había acabado la autoridad de los padres hacia los hijos. Y estos estados, y solo los, ¿qué dice aquí? Los estados permanecieron. Y estos estados fueron universalmente ¿cómo? Siria, idólatra, Babilonia, idólatra, Medo-Persia, idólatra, Grecia, idólatra, Roma, pagana, pues ahí está, pagana también. El pueblo de Dios sufrió, hermanos. Ha sufrido al pasar de imperio tras imperio tras imperio. Y algún día esos santos que han sufrido de pasar tras imperio tras imperio tras imperio, siendo pisoteados por mantener el derecho a adorar a Dios, algún día esos santos le darán gloria y honra a Dios. Amén. ¿O no fue así? Aún en la Roma papal, otro imperio papal. ¿No fue así con Daniel, que sufrió en Babilonia? ¿No fue así con los fieles que había allí cuando estaba el reino de Asiria? Había unos pocos fieles en el pueblo de Israel. Algún día esos santos cantarán el cántico de Moisés. No es que ellos hayan pasado por la liberación final, pero se unirán a la liberación. Algún día esos santos cantarán el cántico del Cordero. La sociedad había terminado y solo los estados permanecieron, y estos estados universalmente idólatras. Y dice aquí, en toda esa región, ¿qué dice aquí? Solo Abraham creyó ¿a quién? A Dios. Hasta sus propios padres, que fueron idólatras, atendieron ¿a quién? Porque el estado era pagano y ponía la religión pagana, la educación pagana. Y un día Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Sal. ¿De dónde? ¿Dónde vivía Abraham? Tierra de ¿Ur? ¿Vivía bajo un imperio? ¿Vivía bajo un gobierno de hombre que lo gobernaba a él? ¿Y qué le dijo Dios? Sal de ahí. ¿Qué le dijo Dios? Señor, pero mira, yo tengo una esposa que no tiene hijos, es más, tengo a cargo mi sobrino que es ya se me murió mi hermano, mi papá ya está viejito. Si tú sales
No te veas a ti mismo lo que tienes o lo que no tienes. Si tú sabes, yo haré de ti una gran nación. Amén. Amén. Totalmente distinta de todos los imperios del mundo. Y de padre de naciones. Si tú sabes, si tú me crees, Carlos, si tú me crees, serás bendición a todas las familias de la tierra. No importa que haya reino tras reino, tras reino, tras reino, tú serás una bendición otra vez a todas las, ¿qué dice? Familias de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque las familias estuvieran viviendo bajo un imperio, tenían la esperanza de ser ciudadanos del reino de Dios. Amén. Qué precioso es el Evangelio. Hermanos, hasta aquí espero que esta información nos esté ayudando, que nos clarifique nuestro papel en los eventos de los últimos días. Todas las familias de la tierra serán benditas. Yo te voy a usar para bendecir a todas las familias. Oye, pero mi familia quizás se quedó en nombre de los caldeos y otras más familias al futuro. Todas ellas encontrarán la bendición. Aún viviendo bajo el poderío del hombre, ellos encontrarán la bendición, la esperanza de una vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a hacer un paréntesis aquí, ¿está bien? Porque necesitamos escuchar unos cantos muy bellos, muy hermosos de los estudiantes. Y continuaremos después de sus cantos y después de lo que los hermanos tengan aquí enfrente. Es un canto muy bonito. Y después continuaremos porque apenas vamos casi llegando a la mitad del tema. Que la gloria sea para Dios.